deuda que le estoy dejando al país es eterna, no externa, expresó el expresidente argentino Carlos Menem. Saludos cordiales queridos visitantes. Este día nos corresponde desarrollar el tema 3, referido al análisis de la deuda externa y la cooperación financiera internacional. Para la precisa y satisfactoria comprensión del tema, hemos tomado a bien el desglosar la agenda en 9 puntos importantes, los cuales son: Número 1. Definición de conceptos básicos. Número 2. Esbozo histórico. Número 3. Deuda externa y su vinculación con la cooperación internacional. Número 4. Planteamiento de hipótesis. Número 5. Coyuntura de la deuda externa y la cooperación financiera internacional. Número 6. Nuevas modalidades de cooperación financiera fuera del CAD. Número 7. Respuesta a la hipótesis. Número 8. Conclusiones. Número 1. Definición de conceptos básicos. La cooperación financiera internacional, según Alfonso Dubois, es toda transferencia concedida para la financiación de actividades orientadas al desarrollo del país receptor, que se canaliza bajo la forma de recursos financieros, es decir, créditos o donaciones, o de contenidos reales como la venta o donación de mercancías y servicios, transferidos desde los países donantes a los beneficiarios. La cooperación financiera reembolsable. Según la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, por sus siglas JICA, la cooperación financiera reembolsable es dirigida a los países en desarrollo a través del otorgamiento de préstamos con montos altos y plazos de pago más largos con bajos intereses, para la realización de grandes proyectos de beneficio público, tales como obras de infraestructura vial, abastecimiento de agua y sistemas de saneamiento, entre otros. La cooperación financiera no reembolsable. A diferencia de la cooperación financiera reembolsable, la cooperación financiera no reembolsable se realiza mediante la donación de fondos que no obliga su reembolso a los países receptores, es decir, les permite a través de dichos fondos adquirir equipos, construir obras de infraestructura y así enfrentar sus retos de desarrollo. Actores que circunscriben en la cooperación, socio receptor, son los países en desarrollo que reciben ayuda de los donantes internacionales. El CAD clasifica a los países receptores de A o D en función de su nivel de renta, y esta clasificación es la que siguen los países donantes al reportar sus flujos anuales de A o D. Esta clasificación se divide en 4 categorías. Países menos adelantados son países de renta baja que, adicionalmente, sufren de graves desventajas estructurales en lo que concierne a activos humanos. Se mide la nutrición, salud, educación y alfabetización de la población. Otros países de renta baja, aquellos con una renta nacional bruta per cápita inferior a 1.045, pero que, a diferencia de los países menos adelantados, no tienen un desempeño tan bajo en los índices de activos humanos y vulnerabilidad económica. Países de renta media-baja, países con una renta per cápita comprendida entre 1.046 y 4.125. Son 36 países de acuerdo con la lista vigente. Países de renta media-alta, países con una renta per cápita mayor a 4.126 e inferior a 12.745. Lista del Comité de Ayuda al Desarrollo de receptores de ayuda oficial al desarrollo 2014, 2015, 2016 y 2017. Países menos desarrollados: Afganistán, Angola, Bangladesh, Beni, Bután, Burkina Faso, Burundi, Camboya, República Centroafricana, Chad, Comoros, Guinea Ecuatorial, Guinea-Bissau, Gambia, Kiribati, entre otros. Otros países de bajos ingresos: República Popular Democrática de Corea, Kenia, Tayikistán y Zimbabue. Países y territorios de ingresos medio-bajos: Armenia, Bolivia, Cabo Verde, Camerún, Congo, El Salvador, Georgia, Ghana, Guatemala, Guyana, Honduras, entre otros. Países y territorios de ingresos medio-altos: Albania, Algeria, Antigua y Barbuda, Argentina, Azerbaiyán, Bielorrusia, Belice, Bosnia y Herzegovina, Botswana, Brasil, Chile, entre otros. Socios donantes: son los países donantes de A o D que a su vez son miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE.
encargándose de definir y hacer el seguimiento de estándares globales en áreas de claves al desarrollo. El enfoque de la OCDE se ha ampliado incluyendo las economías no miembros de la organización. Mantiene relaciones de cooperación con más de 70 de estos países, con el objetivo de expandir la integración económica, permitiendo a la OCDE beneficiarse de los conocimientos y perspectivas de los no miembros. Asimismo, coordina programas nacionales y regionales con las principales economías de países no miembros como Brasil, China y Rusia. El CAT de la OCDE actualiza en un periodo de cada 3 años una lista de países elegibles para recibir ayuda oficial al desarrollo. Es decir, si un país que recibe ayuda no aparece en esta lista, los flujos que reciba no computarán en las estadísticas de la AOD del país donante. Deuda externa. La deuda externa es el conjunto de obligaciones que tiene un país con acreedores que residen en el extranjero. La deuda externa se compone de deuda pública y deuda privada. La primera se refiere a las deudas contraídas por el Estado y sus instituciones, mientras que la segunda se refiere a la deuda contraída por empresas y familias. Los acreedores en el extranjero, en tanto, pueden llegar a ser bancos extranjeros, gobiernos de otros países u organismos internacionales que entregan financiamiento como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano del Desarrollo, entre otros. Según instrumento de deuda, la deuda puede clasificarse de acuerdo al tipo de instrumento utilizado, ya sean bonos, préstamos, créditos comerciales, entre otros. De acuerdo al plazo, la deuda puede ser de corto o largo plazo. La relación entre la deuda y el PIB. Esta relación mide el valor de la deuda pública con respecto al valor del Producto Interno Bruto, también conocido como ratio entre deuda y PIB, o simplemente ratio deuda sobre PIB. Una baja relación entre la deuda y el PIB indica que una economía que produce y vende bienes y servicios suficientes para pagar sus deudas sin incurrir en más deuda. El PIB no puede estar dedicado enteramente al reembolso de la deuda. En general, solo el 5 al 10% será dedicado al reembolso de la deuda. La relación entre la deuda y el PIB se clasifica por región. Europa y Asia Central está entre el 40 y el 50%, lo cual se ha mantenido estable. En África subsahariana, el 59% al 27%. Ha mejorado bastante. En América Latina y el Caribe, del 36% al 21%, y luego hasta el 34%. Oriente Medio y Norte de África, del 38% hasta el 16,4%. En Asia Oriental y el Pacífico, del 29% hasta el 17,3%. En los estados insulares, del 45% al 85%. La balanza de pagos es el registro sistemático de las transacciones económicas de un país con el exterior durante una unidad de tiempo. En este sentido, la balanza de pagos es un flujo. La balanza de pagos tiene dos cuentas principales, la cuenta corriente y la cuenta de capital financiera. La amortización de los intereses de la deuda externa se registra en la cuenta corriente. En la cuenta de capital o financiera se registran las transacciones con activos o con papeles que representan compromisos de pago a futuro. Número 2. Esbozo histórico. Podemos iniciar este recorrido histórico por los años 50, ya que para muchos el final de la Segunda Guerra Mundial y posterior inicio de la Guerra Fría marcan el nacimiento del sistema de cooperación internacional, ya que los programas de apoyo en muchas ocasiones eran orientados según la ideología, tratando de justificar la ayuda en zonas geoestratégicas para ambos bandos. Por ejemplo, los países recién independizados que pertenecían mayormente a la zona de Asia y África necesitaban ayuda, pero su excolonia, que en general era Europa, no podía responder a este llamado, ya que necesitaba reconstruirse, por lo que los programas de ayuda impulsados por Estados Unidos y la Unión Soviética se proliferaron y fueron propicios para ir obteniendo nuevos aliados y territorios, alejados de una idea de mayor bienestar para cada país. Tanto fue el impacto de la cooperación internacional que a partir de 1960 muchos países crean sus agencias de cooperación,
Y no solo eso, sino que además se crea el Comité de Ayuda al Desarrollo, con el objetivo de clasificar y canalizar la ayuda. Para 1969 se presenta el informe Pearson, el cual establecía una serie de acciones que buscaban integrar la ayuda, el comercio y las políticas de inversión. Entre las más importantes están el desarrollo económico y el volumen de la ayuda. Es decir, para 1975 se debería alcanzar una meta, la cual debía estar fijada por las Naciones Unidas, acerca de la ayuda que presentasen las naciones más ricas. Además, se proponía la exoneración de la deuda, ya que el alivio de la deuda constituye una forma legítima de ayuda. Y además se buscaba una administración más eficaz de la deuda, entre otros puntos. Avanzando en el tiempo, llegamos a una etapa difícil en la historia, los años 70. Todo inicia en Bretton Woods, cuando se le otorga al dólar estadounidense el papel central del sistema monetario internacional. Por tal motivo, una devaluación tendría efectos devastadores y la historia lo demuestra. Las devaluaciones efectuadas por Estados Unidos al dólar llevó a los países de la OPEP a subir los precios del crudo de manera unilateral, lo que desencadenó una crisis a nivel mundial. Tras los devastadores efectos causados, se llega a la década de los 80, en el cual la crisis se resiente aún más por las medidas proteccionistas impulsadas por Estados Unidos y la Unión Europea en el área agrícola y manufactura, afectando así a los demás países que se especializaban en estos sectores. Luego se conoce en esta época la famosa crisis de la deuda, en la que muchos países del sur generalmente se declaran como imposibilitados para pagar la deuda que habían adquirido, por lo que surgen iniciativas como la renegociación de la deuda. En ese proceso, el Fondo Monetario Internacional propone más préstamos a cambio de impulsar programas de ajuste estructural, los cuales finalmente se aceptan en el denominado Consenso de Washington, llegando así a la década de los 90. En este mismo sentido de poder aliviar la deuda, en 1996 se crea la iniciativa HIPC, la cual significa Iniciativa para el Apoyo de los Países Altamente Endeudados. Su propósito era reducir la deuda de los países elegibles hasta alcanzar un nivel de endeudamiento más sostenible, es decir, hasta un 80% de condonación nominal de la deuda. A este proceso solo se someten 4 países, los cuales son Uganda, Bolivia, Mozambique y Guyana. Para 1998 solo 8 países se decidieron por esta vía, pero fracasó a causa de falta de financiamiento. Tras los intentos rígidos por recuperar en cierta forma lo otorgado a los países del sur, vendiendo la idea de que se reduce la deuda externa, se focalizan las formas tradicionales de otorgar cooperación financiera reembolsable, con altos grados de intereses, que a largo plazo únicamente aumentan la deuda externa. Durante los años 2000 se dan múltiples reuniones que tienen como objetivo estudiar, analizar y comprender las realidades mundiales y la importancia de la arquitectura del sistema de cooperación para el desarrollo, como la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo de Monterrey 2002, la Declaración de París de 2005, Doha 2008, el Cuarto Foro de Alto Nivel sobre Eficacia de la Ayuda en 2011 y Addis Abeba en 2015. Número 3. Deuda externa y su vinculación con la cooperación internacional. Vinculación entre deuda externa y cooperación financiera internacional. Para poder introducirnos en esta temática, es menester abordarlo a partir de 3 pilares: la sostenibilidad de la deuda, gestión de la deuda y condonación de la deuda. Si bien el orden de los pilares no es exclusivo, es necesario para entender mejor desde lo específico hacia la acción de cooperación. Partiendo con la sostenibilidad de la deuda, que es cuando un país cumple con sus obligaciones de deuda y tiene la capacidad para atender dichas obligaciones sin recurrir al alivio de la deuda, caer en acumulación de impagos y, lo más importante, sin poner en riesgo el crecimiento interno. Este tipo de sostenibilidad de deuda requiere de 3 metodologías internacionales para su evaluación. Número 1. El análisis del alivio de la deuda para países pobres muy endeudados, o también la metodología HIPC, la cual tiene como objetivo evaluar la elegibilidad de un país para recibir alivio de su deuda.
Número 2, el marco de sostenibilidad de la deuda para países de bajos ingresos. Y número 3, el marco de sostenibilidad de la deuda para países de medianos ingresos. El marco de sostenibilidad de la deuda establecido por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial tiene como finalidad orientar las decisiones de endeudamiento de los países para que estos puedan satisfacer sus necesidades de financiamiento y mantener la sostenibilidad de su deuda. Se determina que los umbrales de sostenibilidad de la deuda de los países procede de la condición de las instituciones, políticas y activos. Los países de bajos ingresos se enfrentan a grandes retos y en variadas ocasiones se encuentran con el desafío de cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. No obstante, el marco de sostenibilidad de la deuda tiene como objetivo guiar las decisiones de los países de ingresos bajos sobre préstamos, de tal forma que se pueda atender a las circunstancias específicas de estos y su capacidad de pago actual y futura. Para iniciar con la gestión de la deuda, explicaremos en qué consiste esta, partiendo que son herramientas o instrumentos eficaces para solventar deudas de manera eficiente y oportuna, y que, como se explicará más adelante, el Comité de Ayuda al Desarrollo registra los instrumentos de gestión de deuda en el CRS 600. Instrumentos de gestión de la deuda. El Comité de Ayuda al Desarrollo CAD de la OCDE, con el fin de catalogar y registrar a cuáles sectores se dirige la ayuda, definió los llamados sectores CAD y sectores CRS. Se busca en ellos identificar el área específica de la estructura social o económica que se pretende potenciar con la intervención en el país beneficiario. Computación de la deuda en el CAD. Es así que dentro de los códigos CRS nos encontramos con el 420 Debt Instruments, en español instrumentos de deuda, los cuales ayudan a tener conocimiento sobre qué tipo de ayuda puede generar deuda. Dentro del código 420 encontramos subcódigos, los cuales son subcódigo 421, Standard Loan, es decir, préstamos estándar. Subcódigo 422, Reimbursable Grant, es decir, subvención o préstamos reembolsables. Subcódigo 423, Bonds, es decir, bonds. Subcódigo 424, Asset-Backed Securities, es decir, valores respaldados por activos. Y subcódigo 425, Other Debt Securities, es decir, otros títulos de deuda. Subcódigo 421, préstamos estándar. Son transferencias en efectivo o en especie que conllevan una obligación de reembolso legal para el beneficiario, cuya obligación resultante no está destinada a ser cambiada. Dado que las obligaciones de pago de préstamo estándar son obligaciones de alto nivel, es decir, los acreedores tienen derecho a recibir los pagos correspondientes a sus reclamaciones ante cualquier otra persona, también se conocen como préstamos de alto nivel. Subcódigo 422, subvención o préstamo reembolsable. Es una contribución proporcionada a una institución receptora para fines de inversión, con la expectativa de reflujos a largo plazo, en las condiciones especificadas en el acuerdo de financiamiento. El proveedor asume el riesgo de fracaso total o parcial de la inversión. También puede decidir si y cuándo reclamar su inversión. Subcódigo 423, bonos. Son instrumentos de deuda de interés fijo emitidos por gobiernos, entidades públicas, bancos o empresas, canjeables en los mercados financieros. Subcódigo 424, valores respaldados por activos. Son valores cuyo valor y pago de ingresos se derivan de un conjunto específico de activos subyacentes y están respaldados por ellos.
Subcódigo 425. Otros títulos de deuda. Código 600. Debt Relief. O en español, alivio de la deuda. El alivio de la deuda es utilizado cuando se cae en la insostenibilidad, la cual puede ser mitigada por diversos mecanismos internos, a través de ajustes estructurales por parte de los gobiernos, por ejemplo. Sin embargo, hay países como los menos adelantados, para los cuales estos ajustes internos son insuficientes. Es así que el Código 600 es un mecanismo de gestión de la deuda que hace referencia a todas las herramientas que los países que caen en la insostenibilidad pueden utilizar para que el pago sea más accesible. Estos mecanismos de gestión relacionados con el alivio de la deuda nos encontramos con reprogramación de la deuda, conversión de la deuda y condonación de la deuda. Programación de la deuda o debt rescheduling es el cambio, modificación en los términos, condiciones, instrumentos o mecanismos de los contratos vigentes de la deuda y la fijación de nuevas condiciones en algunos de los elementos, tales como el plazo de pago de la deuda, el monto, entre otras. Conversión de la deuda, debt conversions. El acreedor sustituye la deuda anterior por otra en condiciones completamente distintas. La deuda se empieza a exigir sobre un valor económico distinto que el inicial, el de la deuda pasada. Puede ser una inversión, un canje por bienes inmuebles, canje de deuda por naturaleza, pago por anticipado de la deuda o recompensas en efectivo. Condonación de la deuda, debt forgiveness o debt cancellations. Es una reducción o incluso puede ser una extinción total de la obligación sobre la deuda por parte del acreedor a través de un acuerdo. Asimismo, dentro del Código 600 nos podemos encontrar con otras acciones relacionadas a la deuda, Actions Relating to Debt, en el 610, las que pueden ser mecanismos que faciliten las condonaciones, las reprogramaciones de las deudas o las conversiones de la deuda. Estas pueden ser alivio de la deuda multilateral en el 630, reprogramación y refinanciación de la deuda en el 640, canje de deuda por proyectos de desarrollo en el 661, Other Debt Swap y compra de deuda en el 663. Otros mecanismos para el alivio de la deuda. Iniciativas multilaterales. El Club de París es un grupo informal de acreedores oficiales cuya función es encontrar soluciones coordinadas y sostenibles a las dificultades de pago experimentadas por los países deudores. A medida que los países deudores emprenden reformas para estabilizar y restaurar su situación macroeconómica y financiera, los acreedores del Club de París brindan un tratamiento adecuado de la deuda. Los acreedores del Club de París ofrecen tratamiento de la deuda a los países deudores en forma de reprogramación, que es un alivio de la deuda mediante aplazamiento o, en el caso de la reprogramación, en condiciones concesionarias. La reducción de las obligaciones del servicio de la deuda durante un periodo definido o en una fecha determinada. El origen del Club de París se remonta a 1956, cuando Argentina acordó reunirse con sus acreedores públicos en París. Desde entonces, el Club de París ha alcanzado 433 acuerdos con 90 países deudores diferentes. Desde 1956, la deuda tratada en el marco de los acuerdos del Club de París asciende a 583.000 millones. El Club de París ha puesto varios mecanismos en marcha para solventar el problema de la deuda, entre ellos alivio de la deuda en el marco de la iniciativa para países pobres muy endeudados. Según el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, la estrategia conjunta e integrada tiene por objetivo garantizar que ningún país pobre soporte una carga de deuda que no pueda manejar. Esta iniciativa fue creada en 1996. Desde entonces, la comunidad financiera internacional, es decir, instituciones multilaterales y los gobiernos, han colaborado para reducir los niveles insostenibles de la deuda externa.
Desde entonces se han aprobado múltiples modificaciones para un alivio de la deuda más eficaz y profundo, y así fortalecer los vínculos entre el alivio de la deuda, la reducción de la pobreza y las políticas sociales. La iniciativa para países pobres muy endeudados se complementó con la iniciativa para el alivio de la deuda multilateral, la cual contempla que los países que hayan completado el proceso de la iniciativa para países pobres puedan acceder a un alivio del 100% de la deuda con el apoyo de el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, para África el Fondo Africano de Desarrollo y en el caso de América Latina el Banco Interamericano de Desarrollo. Pero no todo es tan fácil, ya que los países deben someterse a un proceso en 2 etapas. La primera etapa, los países deben comprometerse a reducir la pobreza mediante cambios en sus políticas, cumpliendo 4 condiciones. Número 1. Reunir las condiciones para recibir financiamiento de la Asociación Internacional de Fomento del Banco Mundial, que ofrece préstamos sin interés y donaciones a los países más pobres, y del Fondo Fiduciario para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza del Fondo Monetario Internacional, que otorga préstamos a países de bajos ingresos a tasas subvencionadas. Número 2. Enfrentar una situación de endeudamiento insostenible que supere el alcance de los mecanismos de alivio de la deuda tradicionalmente disponibles. Número 3. Tener una trayectoria satisfactoria de reforma y aplicación de políticas adecuadas en el marco de programas respaldados por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Número 4. Haber elaborado un documento de estrategia de lucha contra la pobreza. Tras concluir esta primera fase denominada punto de decisión, un país está habilitado para recibir alivio de la deuda. Segunda etapa, denominada punto de culminación. Para poder recibir una reducción irrevocable de la deuda, un país debe, número 1, establecer una trayectoria ulterior de buenos resultados en el marco de programas respaldados por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Número 2, aplicar satisfactoriamente las reformas fundamentales acordadas en el punto de decisión. Número 3, adoptar un documento de estrategia de lucha contra la pobreza por un año como mínimo. Como nota extra, podemos ver que la mayoría de los países sometidos a este alivio de la deuda pertenecen al continente africano. Otros mecanismos de elegibilidad de un país para la iniciativa de ayuda a países altamente endeudados. Para poder explicar el siguiente punto sobre la elegibilidad de un país para la iniciativa de ayuda a países altamente endeudados, es necesario mostrar el siguiente recuadro, el cual nos explica los indicadores de sostenibilidad de la deuda. Si nos dirigimos al área de deuda externa, específicamente al valor presente de la deuda, se nos muestran 3 indicadores, de los que nos centraremos en 2 de ellos, por lo que rogamos prestar fiel atención a su definición. Y al lado derecho el recuadro nos muestra los valores críticos de cada punto, que son una evaluación de la fortaleza institucional y calidad de las políticas. Entonces, un país será elegible si luego de recibir el 67% de reducción del saldo según el Club de París, su ratio del valor presente de la deuda BPE y FI, que es el primer indicador que se nos muestra en la casilla de deuda externa, valor presente, y el cual se refiere a la relación de la deuda externa con la capacidad de pago del gobierno central proveniente de sus ingresos corrientes, excede el 250%. Que es el valor crítico mediano. Pero además que el valor presente de la deuda BPE-ERS, que es el segundo indicador que se nos muestra en la casilla, el cual mide el valor de la deuda externa y su relación con la capacidad para pagar de los ingresos de exportación, excede el 150%, es decir, el valor crítico mediano. Un país será elegible sobre criterios fiscales si tiene exportaciones PIB mayores del 30% e ingresos PIB mayores del 15%. Esto quiere decir que un país, si cumple estos requisitos, podrá ser elegible para la iniciativa de ayuda a países altamente endeudados. Número 4. Planteamiento de hipótesis. Las iniciativas multilaterales para el alivio de la deuda son los mecanismos y herramientas necesarios para los países altamente endeudados, pues funcionan como otra alternativa a la gestión de la deuda computado por el CAD en el Código 600. Número 5.
coyuntura de la deuda externa y la cooperación financiera internacional. Los siguientes datos fueron retomados del Centro de Documentación EGOA, publicado por Pablo José Martínez, en el cual menciona que, solo tomando en cuenta los datos de las instituciones europeas agrupadas en la Asociación Europea de Instituciones Financieras de Desarrollo, formado por 15 instituciones, la cartera total agregada ha pasado de 9 millones de euros en 2003 a 26 millones de euros en 2012, creciendo un 171%. Conviene subrayar dos cuestiones relativas a este incremento de operaciones y fondos destinados a la cooperación financiera reembolsable en este periodo. Por un lado, que el mayor ritmo de crecimiento anual de la cartera agregada a las instituciones europeas, según informe de Euroad, se ha dado precisamente en los años posteriores al estallido de la crisis financiera de 2008, con un incremento medio superior al 10% anual. Por otro lado, se puede contrastar este incremento con el acuerdo tomado en el seno del Comité de Ayuda al Desarrollo en el marco de la Declaración de París sobre eficacia de la ayuda, que prohibía la utilización de la ayuda ligada y que por lo tanto condenaba a la desaparición de los instrumentos de cooperación financiera reembolsable condicionados a la compra de bienes y servicios de los países donantes que computaba como ayuda oficial al desarrollo por su carácter concesional. Estas dos cuestiones sirven para poner de manifiesto que los países donantes tratan de responder a dos retos simultáneos. El primero, de mantener niveles de financiación para el desarrollo en un contexto de ajuste fiscal muy duro, que penaliza las operaciones que supongan déficit público. Y por otro lado, deben responder a los intereses de internacionalización de sus empresas. Por otro lado, en el informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la sostenibilidad de la ayuda externa y el desarrollo en el marco del 71º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, menciona que en la región del Oriente Medio y Norte de África, la proporción de la deuda pública con garantía pública en manos de acreedores privados aumentó del 21% en los años 2000 al 37% en 2015, con lo que, de hecho, la región volvió a la situación que existía al comienzo de la década de 1990, cuando el 36% de la deuda estaba en manos de acreedores privados. América Latina comenzó el periodo con una elevada proporción de la deuda pública y con garantía pública en manos de acreedores privados, que era del 65% en los años 2000 y que aumentó hasta el 74% en 2015, la segunda mayor proporción de todos los grupos regionales. Sin embargo, los mayores incrementos durante el periodo de 15 años tuvieron lugar en Europa y Asia Central, donde la proporción de la deuda pública con garantía pública en manos de acreedores privados aumentó del 42% al 76%. En Asia Meridional, esa proporción pasó del 24% al 39%, y en África subsahariana pasó del 16% al 42% durante el mismo periodo. Por otro lado, la categoría de deuda a corto plazo como porcentaje de la deuda externa total de los países en desarrollo en general ha aumentado progresivamente, de un 14% en los años 2000 al 31% en 2014, pero se redujo hasta el 27% en 2015. Esta tendencia, más pronunciada en Asia Oriental y el Pacífico, resulta preocupante, ya que la deuda a corto plazo entraña mayor riesgo de refinanciación y aumenta la exposición de los países a las variaciones de los tipos de interés mundiales. El periodo transcurrido desde los años 2000 se caracterizó también por un importante aumento de la deuda privada no garantizada como porcentaje del total de la deuda externa a largo plazo. En lo que respecta a los países en desarrollo en general, aumentó del 28% al 49% en 2015. En algunas regiones, el aumento ha sido extremadamente rápido. Por ejemplo, en África subsahariana, la deuda externa privada se multiplicó por 7, pasando de 10 millones de dólares en los años 2000 a aproximadamente 70 millones de dólares en 2015. En Asia Meridional aumentó de un 12% a un 46%. En Asia Oriental y el Pacífico aumentó de un 35% a un 54%. Y en Europa y Asia Central aumentó de un 25% al 60% en el mismo periodo. Número 6.
Nuevas modalidades de cooperación financiera fuera del CAD. La cooperación internacional de China está claramente relacionada con su política exterior y responde al proyecto de sus líderes de posicionar a su país como una potencia de alcance mundial. Desde la década de 1970 y de manera muy importante desde principios del siglo XXI, la República Popular de China participa en los esfuerzos de cooperación internacional en calidad de donante y receptor. Como donante, la diligencia china ha diseñado un esquema de apoyo para los países subdesarrollados denominado Ayuda al Exterior. Respecto a la cooperación internacional para el desarrollo, la diligencia china la acepta como tal, pero no participa activamente en este mecanismo que opera en el marco de la OCDE, por medio de la ayuda oficial al desarrollo. La cooperación en China no sigue los criterios de las organizaciones internacionales. China, sin oponerse directamente a las prácticas internacionales, está generando su propia estructura institucional a través de la cual puede asignar directamente sus recursos financieros y tecnológicos. Un ejemplo de esto es la iniciativa del Cinturón y la Ruta de la Seda. China da ayuda como apoyo para combatir la pobreza en todas sus manifestaciones, pero considera que esta no es una solución definitiva. Los dirigentes chinos creen que el desarrollo debe basarse en las políticas de cada país. Por esta razón, China alude a su propia experiencia de pobreza, es una cuestión interna que China ha logrado resolver. La cooperación que brinda está relacionada con mayor énfasis en las rutas comerciales y beneficios económicos. Esto se puede evidenciar que la mayor parte de la cooperación que China brinda es a los países africanos del sur de Asia y Medio Oriente. Todo esto para fortalecer el desarrollo y las zonas económicas por donde pasan las rutas comerciales que estos tienen. El resultado sugiere que la ayuda prestada por China en este sector, en particular la construcción de carreteras y puentes, ha contribuido de manera tangible a reducir la desigualdad geográfica de los países afectados. Esto abre oportunidad para un modelo de desarrollo más inclusivo en el que las zonas rurales y remotas se beneficien de empleo, el consumo y las inversiones que ya disfrutan las grandes umbres. Por esto, revitalizando las economías agrarias de los que países dependen, el medio de vida y la seguridad alimentaria de centenares de millones de personas en los distritos más olvidados de los países pobres. Tomando como referencia la tasa de descuento del 10% usada la definición por la AOD por parte del CAD, operativa hasta 2016, en las condiciones de madurez, periodo de gracia y tipo de interés, los préstamos del gobierno de China tienen un grado de concesionalidad hasta del 75%. China además cuenta con el Banco de Desarrollo más grande del mundo, el Banco de Desarrollo de China y la Agencia de Crédito de Exportación de China Exim Bank, también con mayor tamaño. Los préstamos chinos a los países de América Latina en el 2014 superaron los créditos conjuntos del Banco Mundial y el Banco Interamericano al Desarrollo en la región. Prácticamente todos los préstamos chinos se concentraron en proyectos de infraestructura para la extracción de materias primas en países con dificultades para obtener créditos de mercados mundiales como Venezuela, Argentina, Ecuador y Brasil. Venezuela obtuvo el 47% de todos los préstamos chinos en la región. Primero, los países de América Latina, especialmente Venezuela y Argentina, están cada vez más endeudados con China. Estas deudas son cada vez más difíciles de pagar, porque deben de ser pagadas en dólares, en un momento en el que las monedas nacionales de estos países se están depreciando. En segundo lugar, la dependencia latinoamericana de China ha perjudicado a las industrias de manufactureras de la región. En tercer lugar, los préstamos de China, que vienen con pocas condiciones, plantean riesgos políticos y ambientales, al no exigir que se cumplan normas estrictas en temas ambientales o previsiones contra la corrupción. Pueden facilitar abusos gubernamentales. En Brasil y Ecuador, los préstamos chinos a proyectos mineros ya están desatando protestas por parte de las comunidades indígenas y grupos ambientalistas. En cuarto lugar, los préstamos chinos están perpetuando la dependencia de América Latina de las exportaciones de los productos básicos, sobre todo en Sudamérica, en momentos en que los precios de estos productos se han desplomado. El problema principal de los préstamos chinos es que han dado lugar a cultura de complacencia en América Latina, que se está afectando a las exportaciones regionales de alta tecnología y manufactura. América Latina debería darle la bienvenida a los préstamos chinos, pero para usarlos para promover la innovación y hacer que sus industrias de alta tecnología y manufactura se vuelvan más competitivas. De lo contrario, estos créditos serán más perjudiciales que beneficiosos. Número 7. Respuesta a la hipótesis. Las herramientas pertenecientes a las iniciativas multilaterales para el alivio de la deuda no son siempre efectivas.
Al contrario, si siempre se recae en el uso abusado de estos mecanismos, pueden dañar la credibilidad como Estado y obstaculizarle la obtención de algún financiamiento para el desarrollo. Y no solamente esto, sino que también puede hacer altamente dependiente a este Estado de la institución que realizó la iniciativa multilateral para el alivio de la deuda. Número 8. Conclusiones. Conclusiones. La cooperación financiera es la respuesta de los países más desarrollados a los países en vías de desarrollo. Por supuesto que la idea es siempre recuperar lo invertido. Por ello se añade la cooperación financiera reembolsable, en la que se otorgan préstamos con cierto grado de concesionalidad, pero sin dejar de lado los intereses, que en muchos casos terminan siendo muy altos, dejando al país en una condición financiera peor que la inicial. Por ello, se proponen programas para reducir la deuda externa, a la cual pueden someterse algunos países luego de cumplir rigurosos requisitos establecidos por organismos financieros internacionales. Entonces, finalmente, todos estos esfuerzos de los países del norte son un alivio en un principio, pero finalmente se convierten en una enfermedad terminal, para la cual simplemente no hay cura, sino pequeños alivios. Ahora bien, ¿qué pasa con la deuda externa? En ese sentido, la deuda no es en sí el problema. El problema ocurre cuando su cantidad sobrepasa la capacidad de pago de los estados, dañando a largo plazo su crecimiento económico. Por eso, enmarcarse en la lógica de estar solvente en el pago de la deuda como una característica de sostenibilidad de la misma no es viable, puesto que es necesario lograr un equilibrio entre la deuda y el crecimiento económico. Por otro lado, ¿qué podemos decir de la condonación? La condonación debe ser administrada con sumo cuidado y premeditación, ya que si no se lleva a cabo teniendo en cuenta estas consideraciones puede tener efectos negativos sobre el país deudor, puesto que puede dañar su credibilidad crediticia entre los operadores económicos y los mercados, dificultando así su acceso a nueva financiación. Críticas. Es necesario saber que existen factores que influyen en la mala administración pública de cada país y los cuales no son tomados en cuenta por los donantes, sobre todo porque es algo difícil de controlar y que de alguna u otra manera siempre se va a dar. Hablamos, por ejemplo, de mala administración de fondos, corrupción, entre otros aspectos internos del país, que al final disminuyen los fondos dirigidos al desarrollo interno de cada país. Si bien existen los esfuerzos para ayudar a los países en vías de desarrollo en alcanzar lo que se concibe como desarrollo por medio de otorgamiento de fondos, estos no son suficientes, pues se piensa en términos económicos únicamente y no se busca una solución más integral apegada a las realidades de cada país. Es decir, con todos los informes y reuniones que existen a nivel de los países donantes, se debe pensar en una solución más duradera y profunda.